Ya estamos en live. Bien. Ahí sí, live. Ahora estamos en live. Hola. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Ha sido una buena semana para mí. Espero que para todos también haya sido una bonita semana. Hoy día vamos a hablar sobre la autoridad, ¿no? Claro, Y la autoridad comienza desde el arquetipo del padre, ¿no? Es el padre quien es la autoridad desde que pues nacemos. Muchas veces, muchos de los conflictos que tenemos ante la autoridad gobierno, ante la autoridad de nuestros jefes, en las empresas que podemos estar trabajando o ante lo masculino, creo que hay que replantearse cómo fue mi relación, cómo fue mi papá como autoridad en mi casa. Y desde ahí podemos comenzar a entender la autoridad en sí. Y hoy día pensaba justamente sobre la autoridad y si hemos tenido un padre autoritario, el cual siempre nos dijo cómo hacer las cosas, nosotros fuimos obedientes, hicimos, no tuvimos conflictos, sino al contrario, tuvimos una sumisión ante la autoridad, eh, pensamos que pues la autoridad es lo correcto porque lo hacen por nuestro bien. En estos momentos en los cuales vivimos como humanidad, hay la autoridad gobierno, hay las autoridades que son las grandes instituciones que nos llevan a querer que nosotros hagamos ciertas cosas. Entonces, muchos, como hemos sido enseñados de que la autoridad es lo correcto, es lo bueno, es lo que te sea lo bien a ti, muchos aceptamos ciertas cosas de la autoridad sin necesidad que sean algo aparentemente positivo para uno. Dejo toda esa pregunta ahí, toda esa reflexión ahí para que la puedas ir reflexionando tremenda, cada uno ¿no? de ustedes. Hola Alejandra, ¿cómo están? Mm. Mire, estuve reflexionando sobre eso, ¿no? Porque muchos de nosotros seguimos como corderitos a veces ciertas autoridades sabiendo que probablemente no lo están haciendo por nuestro bien y seguimos. Y es porque nos han enseñado a ser obedientes ante la autoridad, ¿no? Claro. El que maneja la manada parecía que fuera más el hombre que la mujer, ¿no? El Así macho, es. el macho alfa, el león, el hombre protector, como tú bien decías, el padre. Finalmente la imagen masculina, creo yo, como la energía masculina, esa energía más yang, más de avanzar La energía de la voluntad, ¿no? claro, esa energía que te hace ir a la casa, ¿no es cierto? Ir a resolver y dar pasos firmes sin importar mucho lo que vaya a pasar, porque hay que proteger a los tuyos. Eso como en lo más primitivo, ¿no es cierto?, de lo que podría ser la fuerza o la imagen del padre, como tú bien decías. Ahora, yo me quedaba, esta mañana me quedé pensando, porque finalmente no puedo dejar de conectar todo con la realidad que estamos viviendo en esta pandemia, en donde nos empezaron a dar como una lista de cosas que podíamos hacer y finalmente hay autoridades en los países, en los gobiernos, en las provincias, en las ciudades, en las tiendas, en las calles, inclusive hasta en las propias casas, tenemos autoridad Así de es. alguien que dice lo que podemos hacer, que hay que lavarse las manos, que la mascarilla, etcétera, que limpiarse los zapatos. Esa es como la autoridad a la cual nosotros, como tú bien decías, como borreguitos tenemos que obedecer, ¿no es cierto? Tenemos que hacer sin importar ni cuestionar. Eh, ¿Cuánto nos revelamos con esa autoridad, primero que nada? Yo me he revelado mucho en la vida, cuando me han dicho todo lo que tengo que hacer. Eh, Nunca me gustó mucho que me lo Claro, dijeran. porque en tu historia hay que mirar cómo fue la Claro, sí, historia con por tu supuesto. padre, por qué es que te rebelas Ya, por ante la autoridad. supuesto. Probablemente tú de Claro, pequeña quisiste rebelarte con el padre y no pudiste. es que claro, no, lo que pasa es que yo creo que cuestioné siempre esa autoridad de querer, eh,
como decirte, ponerte el orden y dictarte, ¿no es cierto?, la lista de lo que es permitido y lo que no. Desde muy chica lo cuestioné, fíjate, y me lo he preguntado por qué. No lo tengo muy claro, no tengo muy claro por qué me lo cuestioné. Eh, Creo que mi padre hizo lo mejor que pudo. Finalmente creo que los padres y las madres, no solo los padres, son también las madres, siempre lo que hacen, lo hacen con lo que tienen a la mano, lo hacen con la historia que ellos también tuvieron, eh, con todas sus dificultades, pero finalmente siempre hay un acto como de cuidado, quizás protector y amoroso, ¿no es cierto? Y cuando no hay un padre, también es bueno, yo creo, mirar quiénes son aquellos que han sido protagonistas en mi vida como con esta autoridad. ¿Cuánto necesitamos esa autoridad para poder desarrollarnos como personas? Siempre me lo he preguntado. ¿Y cuál es la autoridad sana y hasta qué límite la autoridad es una autoridad sana y a qué límite la autoridad deja de ser, se vuelve insana, ¿no? Yo creo que Claro, es otra reflexión a realizarse. ¿Qué cosa es porque la autoridad sana y la insana? cuando tú estás formando, por ejemplo, niños, estás como criando un niño, uno se lo pregunta mucho, muchas veces en distintas situaciones, eh, cuán autoritario estoy siendo, cuántas opciones le estoy dando a esta criatura de poder dar su opinión y poder desarrollarse en un ambiente más seguro. Eh, Porque si no aprendemos de muy pequeñitos a desarrollar esta identidad, probablemente cuando estamos sin una autoridad nos vamos a quedar sin saber qué hacer, porque no hay quien te lo diga. Entonces yo creo que por ahí el tema Y qué tanto la autoridad, malentendemos los límites con la autoridad, ¿no? Porque también lo que claro, tú estás hablando va un poco por eso. por A ahí, los niños claro. hay que ponerle límites, claro, con autoridad, pero cuando esa autoridad se desborda y se vuelve agresividad. O los límites pasan a ser muy autoritarios también. Así Porque es, que terminan de no los niños, permitirte ser y desarrollarte. No te claro, permite ser ni desarrollarte, ¿no? porque un niño siempre te va a preguntar por qué le estás diciendo lo que le estás diciendo. Me encanta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces al ¿Y por final qué? uno termina Sí. diciendo porque sí, o porque soy tu mamá, o porque soy tu tía, o lo que sea. Uno termina declarando que es la autoridad en el mandato. Eh, a mí no me acomoda mucho ser autoridad de esa naturaleza. Yo lo reconozco abiertamente, he tenido que ejercerla, creo que no lo he hecho muy bien, pero, pero me parece interesante poder mirar, ¿no es cierto?, esos aspectos, esas distintas facetas que puede tener la autoridad, porque también es bonito, ¿no?, cuando alguien llega a tu vida y y ese alguien tiene que ver con algo relacionado con tu desarrollo profesional o personal o algún aspecto evolutivo, emocional en tu vida, cualquier situación de esa naturaleza, llega una persona y tú sientes que esa persona es relevante para tu desarrollo, es importante para ese momento que estás viviendo. Entonces, tú le das autoridad, ¿ah?, y valida, ¿sabes qué? Reconozco en ti una autoridad, que es como la autoridad que le podemos dar a nuestros guías, por ejemplo, o a nuestros mentores, o también cuando hemos tenido por ahí algún maestro en el camino. Eh, y yo creo que esa autoridad también es bonita, también es como diferente porque es una que cada cual otorga, ¿sí? Que tú Claro, dices, pero eso es una autoridad sana. ¿Qué es pasa una con estas autoridad. mujeres qué pasa con esas mujeres que les damos nuestra autoridad, le entregamos el poder de nosotros mismos a nuestra pareja,
que se vuelve abusiva, que se vuelve claro, castrante, que se vuelve muchas veces hasta físicamente un golpeador o un minimizarte, ¿no? Golpearte desde lo emocional para que cada vez tu autoestima va descendiendo, va bajando. exacto. Depende de la autoridad que te dice qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer, ¿no? Cosa que se está viviendo mucho en estos tiempos. Y las mujeres muchas Sí, veces no nos damos cuenta que estamos en esa posición porque ha sido parte de lo que hemos aprendido a vivir. Hemos aprendido a vivir en un mundo muy machista, en el cual cuando estamos con papá y mamá, siempre lo que diga papá es lo que se tiene que hacer. claro, claro. Y cuando estás en Creo que es pareja, importante. claro, y cuando estás en pareja, la autoridad más bien se comparte, no hay nadie que debiera tener, Son par, eh, son par. es compartido. Y entonces, y siempre hay una lucha en la relación de pareja por querer dominar un poquito al otro. Y muchas veces es inconsciente más bien. No nos alcanzamos a dar cuenta cuando estamos en ese rol de hembra dominadora o de macho dominador. ¿Ah? Claro, es que la Eh, hembra dominadora es la masculinización de lo femenino, ¿no? sí, de alguna manera yo creo que sí. ¿Ah? Eh, pero claro, cuando tú hablas del el maltrato, el no tratar bien al otro, que puede pasar desde lo físico a lo psicológico, hay maltrato también monetario, ese es Por horrible supuesto, porque es que es parte por donde cogen normalmente, ¿no? Por la parte monetaria. Entonces yo te doy pequeñas propinas y te hago sacarme cuenta de qué estás gastando. Ese es exacto, un rol muy de lo masculino, del padre con una niña, no de una pareja, ¿no? Es una forma de manipulación y de humillación también al respecto. Es la autoridad mal entendida desde un lado, ¿no? totalmente. Y es una autoridad castigadora además, es una Así autoridad es. que daña porque no es sana, como tú decías al inicio, son autoridades totalmente insanas. Ahora, el maltratador o el abusador eh, está bastante aún en discusión cuánto se dan cuenta. ¿Ah? Pero lo que sí se sabe es que son altamente manipuladores y que sí tienen la habilidad de poder detectar ese lado más frágil y vulnerable en la víctima, que Así generalmente es. es una mujer, porque hay que decir las cosas como son, todavía sigue siendo mayoritariamente los varones los maltratadores, mujeres son muy pocas, entonces, y aparentemente eso tiene harto que ver como con el instinto materno, con el gen de la maternidad. Sí. Que pareciera que hace que la mujer se oriente hacia el aspecto más protector de la cría o del recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, el hombre que maltrata es finalmente el hombre que necesita ejercer una autoridad porque finalmente ha sido abandonado, ha sido totalmente dejado de lado, no tuvo nadie que le dijera cómo hacer las cosas, qué ropa ponerse, O cómo sea, realmente es una autoridad que es débil y su claro, demostración de su debilidad viene con su agresión, ¿no? Con su agresividad ante el oponente que sabe que es más fuerte en el sentido que podría salir adelante, pero tiene que opacarlo, tiene que reprimirlo para que exacto. él pueda ser el que sale adelante, ¿no? El que muestra la fuerza, lo varonil, lo fuerte, lo macho. Claro, porque para ejercer esa autoridad tú tienes que minimizar al otro, lo tienes que aplastar.
no tienes que dejar que la otra persona te levante la voz. Entonces, el que maltrata sabe muy bien hacer ese trabajo. Así Sabe muy es. bien dar en el lado más débil y frágil de esa persona. Es Porque lo que cada tú dijiste, mujer... el victimario escoge perfectamente a la víctima, porque Perfecto, sabe sí, las sabe, características necesarias para poder ser así es, reprimida, ¿no? Vamos a así saludar es. aquí a Alejandra, a Mari Carmen, a Isabel, a Betsy, a Carolina, que están con nosotros. Hagan sus preguntas, coméntenos, qué opinan sobre la autoridad. Hemos estado nosotros hablando sobre la autoridad sana y la autoridad insana, ¿no? Hemos estado hablando desde cuándo uno aprende sobre la autoridad, que uno la aprende en casa y normalmente con el padre, y que pues caminamos en la vida y creemos que todo lo que viene a ser autoridad son los que tienen la certeza, la razón, que hay que confiar en lo que están diciendo, porque lo vivimos con nuestros padres y ellos solamente quisieron lo mejor para nosotros. Entonces creemos que todo lo que es autoridad es bueno para uno, pero muchas veces estas autoridades son muy insanas y las podemos ver desde gobiernos que oprimen a la población, organismos que oprimen a la población, jefes que oprimen a sus empleados y parejas que oprimen a sus parejas, ¿no? Entonces, desde todos los ámbitos podemos realmente mirar la autoridad. Por favor, coméntenos a ver cómo podemos nutrirnos entre ustedes y nosotros. Yo creo que además no es fácil detectar cuáles son las señales, ¿no es cierto? Sí, Cuando yo estoy cuando sobre mí están mal ejerciendo la autoridad. Porque todos podemos ejercer autoridad sobre otros. Yo creo que todos hemos estado en ese rol alguna vez, ya sea en algún trabajo o finalmente con los propios hijos. Siempre nos toca ser autoridad. Ahora, ¿cómo detectar esas señales de la autoridad más nociva? Eso es, ahí es donde tenemos que poner ojo, ahí es donde hay que estar con un olfato distinto. Y creo ahí, fíjate, muy fuertemente en la intuición. El pero grupo intuitivo, aparte, la intuición es muy importante, pero yo creo que la autoestima que uno tiene de uno mismo hace realmente que puedas enfrentar esa autoridad de una manera certera, de una manera correcta, de poderte plantar en tu lugar y tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de no permitir, ejemplo, que un jefe te pida cosas que no necesariamente son parte de lo que tú tienes que estar haciendo, solamente por no perder el trabajo o por miedo a qué dirán los demás, o me van a creer o no me van a creer, ¿no? O un gobierno que te exige ciertas cosas y uno no reclama porque tengo miedo a salir y que pues en esta revuelta que pudiese haber algo me pueda pasar, entonces mejor me quedo callada, mejor no digo nada, ¿no? O con el marido, creyendo que uno es el salvador, ¿no? Que yo voy a poder cambiarlo y no te vas dando cuenta cómo van trabajando en tu psicología, cada vez deteriorando tu autoestima, hasta que finalmente no tienes autoestima y estás siendo completamente controlada y aplastado. Sí, aplastada. sí. Y también mirar cómo los niños pueden lidiar, ¿no es cierto? Estaba pensando yo en el caso de los niños que son víctimas del bullying. El que ejerce bullying siempre es una autoridad en el grupo, en el líder. Ujú. Así es. Ejerce un rol de liderazgo bastante nocivo. Entonces, el niño que es víctima de bullying lo único que quiere es poder incorporarse al grupo y acepta de esa autoridad cualquier tipo de maltrato, cualquier, cualquier tipo de solicitud o incluso hasta yo he tenido que mirar niños, trabajar con niños que hasta han tenido que poner, por ejemplo, su merienda de por medio para dejarlo salir al patio.
a jugar con el grupo. A ese nivel pueden llegar. Entonces, los niños también aprenden de mala manera a ejercer la autoridad. Y por eso creo que es súper importante dejar que los niños reaccionen, aunque sea de repente de la manera que no nos acomoda ni nos parece muy bien, pero es importante que el niño reconozca en su reacción que hay algo que puede aprender ahí. Porque si no, estamos siempre, los niños que hacen bullying son niños generalmente de padres que han sido muy autoritarios. Así es, Entonces ese niño así es. no ha sabido, no ha tenido un espacio, un ambiente para poder crecer sanamente, para poder equivocarse sanamente. Es que puede pasar dos cosas en un ambiente insano en la familia autoritaria. Uno, un niño sumiso, y dos, un niño rebelde, ¿no? Pero Claro, de las dos formas va a ser un niño que no va a ser sano, porque uno claro. realmente con la autoridad no ayuda al aprendizaje y al Exacto, desarrollo de un niño, ¿no? exacto. Y que esos niños van a ser los adultos maltratadores en el futuro o van a ser adultos que van a aplicar mal su autoridad con sus trabajadores. Así es. ¿Por qué? Porque así es la cosa. O sea, Se repite. no es que de la noche a la mañana yo me vuelvo en un autoritario déspota, ¿no? No es así. Es una cosa que viene un poquito más de atrás, viene de mi historia, de mi aprendizaje, de todo mi desarrollo. Entonces, eh, yo creo que es importante que nuestros amigos que nos están viendo hoy puedan ir detectando esas señales, ¿cierto? En donde hay rasgos o sensaciones de incomodidad con ese rol autoritario. Todo eso se siente, es incómodo físicamente. Uno no se siente cómodo cuando hay una autoridad eh, castigadora al lado de uno. Entonces, eh, poder sacar la voz no es fácil. Yo creo que el ideal es poder hacerlo, pero si me está costando hacerlo, hay que buscar mecanismos para poder eh, manifestar y expresar o contarle a alguien, a algún conocido eh, o algún cercano lo que me está aconteciendo o finalmente eso que me acontece me hace sentir de determinada manera. Entonces, es muy relevante poder estar en ese contacto con lo que a mí me está sucediendo, de manera que no nos perder, ¿cierto? En este rol del que quiere ser extremadamente autoritario conmigo. ¿Qué pasó con la Carlita? ¿Se nos fue la Carlita? Bueno, entonces, yo creo que por ahí va la propuesta. Eh, tener miedo es parte de cuestionar una autoridad. Me da miedo tener al lado una persona autoritaria, entonces ahí hay que reconocer eso y trabajarlo y darnos cuenta que es miedo lo que estoy sintiendo y no es otra cosa. Alejandra, hola Alejandra, pienso que son tiempos en que se perdió el principio de autoridad. Esperamos que las autoridades castiguen para respetar normas. Se han perdido muchos valores. Sí, Exactamente, pero, pues esa es la pero el castigo no llega a ser la forma de ser no, pues, autoritario. Claro, la represión no necesariamente es la autoridad. El que grita no, más no o sea, necesariamente es que es la autoridad tampoco, ¿no? no, claro, Entonces, no, ya, yo creo que eso es bien importante de entenderlo, porque uno puede ser autoridad muy amorosa,
Sí, desde una palabra suave, amorosa, uno puede ser autoridad. Y ese es el mal, bueno, a eso yo iba en el inicio, ¿no? ¿Qué cosa es sí, sano y qué cosa es insano de lo que es una autoridad, ¿no? Un padre exacto. amoroso puede ser muy amoroso, pero te dice, no, no, Carlita, no, no sales el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de No hoy no vas sale, a salir. Te quiero muchísimo, hoy claro, día no, mañana hablaremos y miraremos. Me lo está diciendo autoritariamente, pero no necesariamente es con un grito, ni con una golpiza, ni claro. con, ¿no? O Con con tono ninguna de esas, castigador, ninguna violencia. claro, exacto. Sí, claro, la represión es muy compleja, porque los estados, los países, las autoridades eh, tienden a ejercer ese tipo de autoridad, una autoridad muchas veces que reprime, ¿no es cierto? Por ejemplo, la policía. La Ujú. policía tiene ese rol, tiene el rol prácticamente represor de cualquier manifestación que pueda haber en la vía pública, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto de esa forma de ejercer autoridad funciona? Cada vez más cuestionado. Cada vez más cuestionado, cada vez menos queremos ser reprimidos, queremos ser escuchados y queremos ser escuchados por los gobiernos, que es el papá gobierno, ¿no? Queremos ser Claro, escuchados sin podernos expresar nuestras diferencias, sin ser reprimidos. exacto. Y eso está ocurriendo en estos momentos. Para mí hay una dictadura en el planeta entero. Está habiendo algo muy, muy fuerte que nos están reprimiendo como seres humanos. No nos están permitiendo ser adultos y cada uno asumir su responsabilidad ante las cosas, ¿no? Entonces, somos como Exacto. niñitos, nos tienen que decir qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, cómo ponerlo, cómo sacarlo, no salir, no ver a tu familia, no veas a tu familia, no está prohibido de ver a tu familia, está prohibido de ir Claro. a la playa, está prohibido. Entonces, esas cosas hay que escuchar bien cuál es la información que está atrás, porque siento que es autoritarismo que se está desbordando, ya está yendo hacia lo no sano, ¿no? A lo insano. Claro, lo insano es ponerte en callarte, pues taparte la boca, Bueno, nos las han ponerte la mordaza, tapado. claro. Eh, eso, el famoso tapaboca. El famoso. Ese es el lado insano. Eh, yo creo que la hacen crisis. Estamos en una crisis a nivel mundial, efectivamente, porque los seres humanos ya necesitamos volver a ser humanos. Como que dejamos y necesitamos volver a ser. Conectarnos de Entonces, nuevo con esa esencia que perdimos, ¿no? exactamente, o sea, ¿en qué minuto, cuánto tiempo, cuánta cosa pasó en la humanidad para llegar a esto? Pareciera que tenemos que dar vuelta a todo el globo terráqueo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer todo el proceso, dar vuelta a todo el globo terráqueo para volver de nuevo al punto cero. Eh, y ahí hemos causado mucho daño en ese recorrido. Y todos somos en mayor o menor grado responsables. Ah, totalmente. Yo creo que todos somos responsables. Eso de decir que yo no, todos hemos permitido que las cosas lleguen a donde están llegando. Y las Exacto. autoridades han abusado de ello. Infelizmente eso es lo que pasa. Y en o sea, no hablemos solamente desde el lado de nuestros gobernantes, hablemos de las familias, de las parejas, de las madres con los hijos, o sea, en todo el eslabón tenemos esa dificultad, ¿no? De este mal entendimiento de lo que es la autoridad. O existe mucha autoridad, o también nos hemos ido al otro extremo no tener Claro, nada de no, autoridad y ser tan,
tan libre, tan volátil, Laissez-faire, tampoco sirve, tampoco claro. sirve. No, pues, no sirve. Sí, ese equilibrio no es fácil. Toca comprometerse con el otro. Creo ¿Cuánto que nos una autoridad, comprometemos con el otro? sí. Yo creo que ese Isa, tú sabes muy bien, no es fácil todos los viernes estar a las 5 de la tarde en el programa, estar aquí en Café Emocional claro, con todos ustedes, porque es un compromiso. Primero un compromiso conmigo misma que decidí querer este espacio, un compromiso contigo, Isa, y un compromiso con los que siempre están presentes con nosotros, que siempre están apoyándonos en esta locura que hemos decidido hacer todos los viernes, ¿no? De juntarnos, de conversar, de cambiar, intercambiar ideas, de ver la vida de una forma diferente, cuestionarnos. Hay que cuestionarnos, no podemos solamente sentar la cabeza y a todo creerle, no, hay que cuestionarnos, hay que investigar, hay que buscar, porque si no, las autoridades van a hacer siempre lo que quieren con nosotros, porque no nos cuestionamos. sí. Y fíjate que hay que cuestionarse para poder comprometerse. Sí, sí, Siempre que hay una pregunta de por medio o una duda, algo, después de eso aparece el compromiso. Van como de la mano. y ver si no nos podemos Entonces, comprometer. ¿Por qué es que no nos podemos comprometer? Probablemente porque no me puedo comprometer ni siquiera conmigo mismo. Y eso hay que observarlo, porque si tú no tienes un compromiso contigo misma en la vida, vas a sufrir mucho, vas a encontrarte muy perdida muchas veces y vas a tener muchos cambios de emociones y depresión, porque no hay un sentido, ¿no? claro. Acá nos dice Alejandra. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. ¿Qué dice? A ver, Isa, que no traje mis anteojos, no veo nada. Exacto. Si todos asumiéramos nuestro granito de responsabilidad con compromiso, la realidad sería diferente, claro. Así Es que la es. realidad la construimos todos a cada minuto. Así es. La Y a mí realidad es, un amigo muy lindo, un amigo brasilero, yo viví una época en Brasil, un amigo brasilero, una persona muy linda, adoptó un niño, pero no lo adoptó de llevárselo a su casa, sino adoptó realmente a la familia, ¿no? Del niño. ¿Y qué hizo? El niño le pagaba la educación al niño, la alimentación, su vestimenta, lo había adoptado desde esa forma. Y él me dijo, mira Carla, con que todas las personas que podamos a un niño adoptar, en este mundo, en este planeta, no existiría ningún niño mendigando de hambre, de falta de educación y de salud. claro, Y es muy sí, cierto. así es, Y eso de tal nuevo cual. es comprometerte con algo. Tienes Claro, que comprometerte con algo. sí, sí, es el compromiso lo que te mueve y te mueve y te genera ese vértice, no sé cómo decirlo, pero es como que te genera un vértice diferente en tu vida, como que te mueve, ¿no es cierto? Porque al estar comprometido, al estar finalmente en una acción que es para otro, porque claro, el compromiso tú lo tienes, lo adquieres primero porque es una decisión propia, pero finalmente te das cuenta que es un regalo para otro también, ¿sí? Que es lo que hemos hablado muchas veces en el servicio. Eh, entonces, el comprometerte en lo que tú desees, en cualquier ámbito de la vida, finalmente es hacerte responsable de eso, de ese compromiso que estás adquiriendo. Y así se crece, y así se evoluciona, y así uno hace que las cosas cambien. La realidad no cambia sola. Así es. Eso, ¿No? eso se lo digo siempre a todos mis pacientes. Pero es que yo ya quiero que esto La se unión acabe. hace No, la esto no se va a acabar, fuerza. pero las cosas no se acaban ni se La terminan porque unión yo digo hace que la fuerza. las cosas cambian porque yo trabajo para eso. ¿Sí? Y entonces Así es. ahí hay que ser responsable.
y poner tu granito de arena. Y hay muchas formas de hacerlo, además. Tampoco se trata de hacer grandes cosas, ¿no? Los granitos de arena son granitos de Comienza arena. con uno, comienza con Claro, uno. Un pequeño totalmente. granito de arena con uno hace un gran cambio. Lo que pasa es que a veces no podemos dimensionar lo que tanto cambiamos. A ver, yo tengo un pensamiento que a mí me gusta mucho, que lo escribí hace un tiempo atrás, que dice algo así, ¿no? Que en la vida uno no se da cuenta y va caminando y va haciendo obras, va haciendo cosas, y un día volteas y lo que hay es que es un gran bosque lo que has construido, de las pequeñas cositas que vas realizando día a día. Pero para darte cuenta te tienes que dar vuelta a mirarlo. Así No es, te, no te das cuenta así porque es. sigas caminando. Te das Hacia cuenta porque adelante y nunca y el mirar hacia atrás es la reflexión así y tenemos es, que claro. aprender a reflexionar. Un gran ejercicio de la reflexión es en el final del día, siempre, en la noche, antes de dormir, antes de tus oraciones, ¿no? Tomarte un tiempo de reflexionar tu día, Claro. de ir paso a paso por tu día y reflexionarlo. ¿Cómo fue? Hoy día hice una reflexión de la semana completa, me gustó mucho. Reflexioné, hubieron cosas, me conecté con cosas muy bonitas mías, personales, internas, observé diferente la vida traté de mirar otros aspectos, porque las cosas no están siendo fáciles, estar tanto tiempo encerrado, con una vida bastante diferente a lo acostumbrado, eh, Claro, pues nos mueve internamente muchísimo, nos así es. mueve, Sí, sí, mueve. Y mueve, importante que se mueva. claro, Y cuando pero se con mueva, reflexión, no con miedo. claro, lógico, lógico. Pero al principio asusta, porque todos pasamos por el susto, todos pasamos por el miedo al inicio. Hoy día ya sabemos cómo circular, cómo movernos, ¿cierto? Cómo cuidarnos. Entonces, ya sabemos que desde ahí, desde eso que ya aprendimos, nuestra reflexión cambia. Podemos ya tener un pensamiento un poquito diferente que nos permita tranquilizarnos, que nos permita estar como aceptando lo que está pasando, el momento en el que estoy. La aceptación, gran Aceptando, palabra, Isabel. hay que Sin, aceptar, sin o sea, aceptación se nos hace muy difícil el día a día. muy Hay que difícil. aceptar que las cosas están siendo, pero mira, también es importante entender la aceptación con lo que es la autoridad. No Claro, porque acepte, la autoridad tiene que aplastarme, ¿no? claro, Porque muchas veces la aceptación ante ciertas cosas, pero también poder alzar tu voz y decir qué es lo que sientes y cómo lo sientes, exacto, sí. ¿no? La aceptación no es sumisión, No, no es dejar que te aplasten, no. no es dejar que te aplacen. Es malentendido, muchas veces creemos que el aceptar es bajar la cabeza, Sí, es no lo verdad. es, y no lo es. Sí. Entonces, Cuando decimos ya está bueno, ya no importa, no importa. Y bajamos la cabeza, no importa, bajamos la cabeza. Y sí importa, importa, claro la que verdad es que importa, importa, siempre importa lo que uno lo que yo estoy siente, sintiendo. Claro, claro, lo que me pasa claro. importa, siento me importa, pero tengo que ser yo finalmente el primero en darme cuenta de eso, de que a mí me importa. Porque si no me importa a mí, al que está al lado, a mi jefe, Le va a importar menos, menos. claro, sí, pues, ¿entiendes? Si a ti no te importa, imagínate al otro Te que le va a tener que voy importar. a dar lo mismo, entonces va a venir y te va a poner el pie encima siempre que pueda. Así es. Entonces, claro, Muchas veces eso también ocurre porque no queremos pelear, no sí, queremos discusión, queremos evitar el problema. Y claro,
Los adultos no pelean, los adultos tienen que aprender a hablar, Claro, a conversar. Sí, a conversar, a ver las diferencias y a poder decir, ok, esa es tu opinión, yo tengo esta opinión, yo respeto tu opinión, tú respetas mi opinión. Sigamos pensando cada uno de la forma que necesitamos cada uno pensar. Probablemente con el desarrollar del tiempo puede ser que yo me dé cuenta que, interesante, la Isabel estaba pensando y ahora creo que sí, pues voy a reflexionar más sobre lo que ella me ha dicho. Puedo cambiar claro. mi forma de mirar las cosas, Bueno, pero por mi propia reflexión. claro. Eso es bonito en las conversaciones porque tú escuchas del otro una palabrita que te hace al tiro reflexionar, entonces genera como una escucha mucho más efectiva, ¿ah? Que ayuda a que el diálogo sea más enriquecido por distintas miradas, porque finalmente todos los seres humanos vemos la realidad diferente, no la vemos igual. Así es. ¿Ah? O sea, eh, no, cada uno la ve con los ojos que tiene. O sea, Eso y se como llama la ves tú, respeto. Eso claro, se y llama respeto. podemos coincidir en algunas cosas, Así pero es. jamás vamos a estar alineados en la misma mirada de la realidad. Eso es muy difícil. Pero es Entonces bonito porque la autoridad sana puede saber que tenemos diferentes miradas y dar un exacto, orden para las diferentes miradas. Una autoridad impone que miremos todos igual. impone y te dice, esto Entonces, es es así ahí donde porque tenemos que darnos es cuenta cuando es sano o insano. claro, sí, sí. Y la incomodidad ahí es clave. Si Sí. no me siento muy cómodo es porque no está siendo muy sano. Por Mi mucho que abuelo, yo mi quiera padre decir, siempre dice "Ya, el olfato. el olfato, a eso me refiero yo con la intuición, es esa cosita que te dice, que tú dices, no Sí, sé por qué, pero lo siento, ¿ah? Eso, no sé, pero me parece que esto me está pasando. Entonces hay que creer en eso, no cuestionarse tanto ese golpe más olfativo que tenemos. ¿Ah? mm, Porque necesitamos tener muchas veces, eh, como dicen en ciencia, la comprobación de los hechos, o la comprobación empírica, o la publicación, también dicen en medicina. ¿Está publicado? sí, No, la vida es así, es lo que nos va pasando en el día a día, lo que vamos así es. construyendo con eso que nos va pasando. Pues los seres humanos tenemos luces y sombras, entonces podemos ser autoritarios y podemos ser amorosos al mismo tiempo. Podemos ejercer autoridad sanamente y podemos ejercerla insanamente. Y está en nosotros poder dar Y cuenta podemos aceptar esa autoridad insana y podemos y podemos decir no más. Claro, exacto, claro, aceptar también la autoridad. tal cual. Sí, Límites, límites. Y volvemos de nuevo sí. a la autoestima, La en, autoestima. Sí. en lo que somos, Lo en lo que que pasa es que creemos. detrás de la autoestima hay mucho miedo reprimido. Una persona, es lo que me ha tocado a mí ver mucho en la consulta, eh, una persona que no ha podido contactarse con el miedo, con las cosas que le generan miedo, y ha buscado formas de ocultarse, ¿no es cierto?, para no sentir ese miedo. Finalmente aplasta mucho la seguridad en sí misma. Y cuando hablamos de la autoestima, hablamos de eso, ¿no es cierto? De nuestra seguridad, pero seguridad porque es tranquilidad para poder o sea, estar tranquilas al plantear lo que yo creo, lo que yo siento o lo que yo opino. Así lo veo, ¿ah? Lo veo muy desde, desde ese aspecto, lo veo muy conectado
con no haber podido sentir oportunamente en el minuto que se me mostró en la vida el miedo. Entonces, el miedo es una emoción que en general nos, nos hace huir, pues, nos ayuda como a escapar, no queremos estar ahí. Entonces, pero como no lo reconocemos, no nos damos cuenta que estamos asustados por algo, lo primero que se ve dañado siempre es la autoestima. Entonces, cuando yo los invito a eso, cuando sientan que, Estamos bastante inestable. claro, sí, con la señal, cuando sientan que están como inseguros, revisen ahí, pues, los mieditos, si estoy pudiendo eh, si estoy pudiendo contactar con eso que creo que me está faltando, ¿no es cierto? Porque detrás del miedo está esa sensación de que hay algo que se me está yendo, hay algo que me está cambiando la vida. ¿Ah? El miedo es eso, es como el tambaleo, es esto. Físicamente es esto el miedo, es tambalearse. No nos gusta eso. No nos gusta estar en ese temblor de no saber por qué estoy temblando. Eso es el miedo, el no sé por qué. Entonces, siempre creo que detrás del miedo, el miedo tiene de la manito la baja autoestima, siempre, o casi siempre. Claro, Y todos los seres humanos podemos pasar por momentos de la vida en donde la autoestima nos baja. Si la autoestima no es algo que uno la tiene siempre arriba, no. La autoestima va moviéndose, va cambiando de acuerdo a lo que nos va sucediendo. ¿Ah? así. Si yo tengo que tomar muchas decisiones difíciles en poco tiempo, probablemente voy a sentirme con la autoestima más baja. Posiblemente, dado mi rasgos de personalidad, digo, ¿no? Otra persona no. Por eso cada uno tiene que ir mirando cuáles son esos aspectos en su propia seguridad, en su propia capacidad de tomar decisiones, eh, en tranquilidad, porque finalmente la autoestima tiene que ver con eso, con estar tranquilo y en paz con lo que soy. No tiene que ver con ser una supermujer, ni una mujer que gana mucho dinero, no. La autoestima es abrazo y contengo amorosamente este ser humano que soy. Y con esto estoy feliz, no necesito más. Estoy con la Eso nos autoestima muy alta, fortalece muchísimo. estoy con la autoestima alta hoy día. Hoy día amanecí con la Sí, autoestima alta. Sí. sí, Bueno, es también es importante lo que dices, ¿no? Porque hay días que cuando nos sentimos sí. con la autoestima baja, hay que nutrirla de nuevo para que pueda volver a subirse, ¿no? Yo vuelvo a Claro, decir, el ejercicio del espejo es fabuloso. Mírense al sí, espejo y comiencen a hablar positivamente de ustedes mismas ante el espejo y eso va a ayudar mucho a que nuestra autoestima pueda subir, ¿no? así es. El espejito, El espejito mágico. De ahí debe haber salido, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente. claro. Pero no mirarse al espejo Estamos dormidas en ese sueño eterno o tenemos un espejito mágico que nos ayuda a levantarnos, ¿no? sí, pues ese espejito me gusta más porque ese que te va a decir si estás bonita o no ya no sirve mucho. Mm. Para decir, espejito, soy yo la más bonita, chuta. Ya como que ni la pregunta me la creo mucho, entonces es mejor darle Ya, una yo utilidad diferente al preguntaría, espejito. yo preguntaría qué cosa es ser bonita. Eh, ¿Qué es lo bonito? ¿Es eso que miramos en las revistas? ¿Qué es bonito? ¿Es Hoy adentro, se es hablamos, afuera? y se hablamos de la belleza el próximo café. Ay, me encanta. Ya, la La, belleza. la belleza tiene, Espejito tiene mágico de se va a todo. llamar el próximo café.
Bueno, ya hemos acá, aquí dice coquetear con el alma. Ay, qué lindo, Ah, sí. bonito, Qué lindo el miedo que total. nos dice Milena. Coquetear con el alma. Hermosísimo, hermosísimo. Es que Espectacular. al final yo creo que la belleza es la expresión del alma. Uno es Así bello es. cuando uno puede ser uno mismo, tener tu propio brillo, brillar porque estás sacando tu luz externa. Eso es lo que nos hace bella, no la apariencia. La apariencia, uno es joven, es bonita, de ahí va envejeciendo y probablemente ya no es tan bonita Claro, externamente, pero tu alma, si la has sabido cultivar, se mantiene en el tiempo siempre esa belleza, ¿no? sí, totalmente. Lo Sí, bonito es entrar tus sentimientos, así es. y poder hacer ese camino, ¿no es cierto? A reconocer esa Sí, belleza, a así es, mirarla, así es. a Bueno, contactarse con queridos amigos, hemos terminado Café Emocional. Queremos despedirnos de todos, de Alejandra, Mari Carmen, Isabel, Carolina, Dorcy, Milena, Elizabeth. Hoy día no han querido participar mucho. Agradecemos a Milena y a Alejandra por haber participado, porque eso nos ayuda muchísimo a poder desarrollar más temas, que se vuelva más dinámico esta conversación. Pero es que el tema de la autoridad es algo complejo. Muchas veces no No, nos nos cuesta cuesta hablar de mirarlo, ¿no? sí, Nos cuesta hablar de eso. Nos sí, hemos nos dado cuesta. cuenta que cuando tratamos temas que nos cuestan, están presentes, pero no participan. Sí, Cuando hay temas así más sueltitos, conseguimos una mayor participación. En el próximo Café Emocional vamos a hablar sobre, Isabel, ¿cómo es el tema? la belleza, La belleza. Muy bien, la muy belleza. bien. Todo lo Nos bello. despedimos. Nos despedimos. A ver qué lindo que nos dice acá Milena. Entré tarde, pero el otro viernes seré puntual. Listo, Milena, gracias. Te Nunca es esperamos. tarde. Elena. Y está Te- grabado. Compártanlo con los seres que uno quiere, ¿no? Así podemos cada vez hacer que esto se vuelva mucho más bonito, con mayor gente, más gente que puede aportarnos y nosotros aportarles. Muchas gracias Así a todos es. y nos estamos viendo. ¿Alguna palabra para despedirte, Isa? Prepárense para tener toda la semana de mucha belleza para que cuando llegue el día viernes esto explote. Explote nuestro café el próximo viernes. Muy bien. Va a Nos ser vemos entonces el viernes a las 5 de la tarde y hablaremos sobre la belleza. muy bien. Que estén bien. Chao. Chao.